Esta mañana desperté pensando en el gemido de alguien, el dolor de alguien que está pasándola mal, muy mal, que está clamando a Dios de una manera intensa y a veces incluso, aunque no diga palabras a Dios, hay un gemir permanente por el dolor que causa el momento que está pasando. Y vino a mi mente un pasaje en las Escrituras que está en Éxodo 2:24, y dice: y oyó Dios el gemido de ellos, y se acordó de su pacto con Abraham, Isaac y Jacob. Y oyó Dios el gemido de ellos, y se acordó de su pacto con Abraham, Isaac y Jacob. Si en este instante Dios tuviera que actualizar este mensaje y esta palabra solo para ti, diría: y oyó Dios tu gemido, y se acordó de su pacto. Ahora no con Abraham, ni Isaac, ni Jacob. Se acordó de su pacto con Jesucristo, allí en la cruz. Estaba sufriendo por ti, tanto como tú sufres ahora, tanto como tú te dueles ahora. Se acordó de ti y se acordó de Jesucristo en su dolor, cuando Él dijo: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Se acordó de ti, que no sabes lo que haces, que no sabes ni siquiera por qué te pasa lo que te pasa. Se acordó de ti. Se acordó allí en esa cruz. Al ver a su Hijo en esa cruz, se acordó de todo el gemir y el clamor de la gente. Y en esta mañana, así como el pueblo de Israel gemía por la esclavitud que le causaba Egipto, así tú estás también y gimiendo, aunque no sea a Dios, porque a veces gemimos en dolor y no sabemos a quién, pero gemimos. Recuerdo cuando yo entraba al baño de mi casa a pedirle a Dios que mi papá no llegara borracho ese día. ¿Qué edad tenía? Desde muy pequeño. Desde muy pequeño. Ahí yo era un niño indefenso, que no sabía qué hacer, pero veía a mi papá como un monstruo que llegaba a casa a torturar física y emocionalmente muchas veces a mi mamá. Ahora entiendo que ese gemir y ese clamor a los oídos de Dios. Pero les voy a decir algo que entendí. Ese hombre también gemía en su corazón, aunque él gritaba y decía: ¿dónde está Dios? Dios no existe. No hay Dios. El único Dios que existe para mí es este bolsillo. Y se tocaba su bolsillo y decía: aquí está lo que ustedes lo sostiene. Pero ese hombre estaba gimiendo en su corazón, gemía de dolor y no sabía qué decir, y levantaba su puño a Dios en contra de él. Pero Dios también se acordó de él, también oyó su gemir, como se acordó de mí un día. Como Moisés, que había sido adoptado por la hija de Faraón, vivía en Egipto,
Cuando se da cuenta que él no pertenece a Egipto, que es israelita, que es hebreo. Él quiere liberar a su pueblo y ve a unos soldados egipcios que estaban golpeando a un hebreo y va a defenderlo y mata a un egipcio. Porque no era con espada ni con ejército, como dice la palabra, sino con su Santo Espíritu, que Dios nos libera a través de su Espíritu, no a través de tu fuerza ni de la mía. No es a través de nuestra ira y nuestro descontento que Dios nos saca de los problemas. Es cuando Él se acuerda de ti y te mira. Y de hecho yo estoy seguro que se está acordando de ti ahora, en este instante, de tu clamor y de tu inútil insistencia por salir adelante por tus propias fuerzas. Aunque todos lo intentamos, todos hacemos lo mismo, pero inútil en el sentido de que no será por esas fuerzas, ni esa rabia, ni ese dolor siquiera. Será porque Él irá a ti para librarte. Y Dios, al paso del tiempo, a este mismo hombre, que era un soldado probablemente, que era un príncipe de Egipto, que estaba en la élite de la línea faraónica, este hombre preparado para pelear, tuvo que huir a terrenos donde nadie le conociera y vivió 40 años allí. Y también él clamaba, gemía. ¿Por qué? Porque no era esclavo, no estaba en esclavitud, pero su vida se había perdido aparentemente. No había sentido para después de estar en la élite de los egipcios, estar como un pastor de ovejas, perdido en la nada. Y tal vez así te sientes ahora, como perdida o perdido en la nada, bajo la aflicción, la soledad, el dolor, la angustia. Pero Dios oyó también el gemido y el clamor de Moisés y lo llamó para ser el agente liberador. Pero ahora no con sus fuerzas, no con su ira, no con su preparación. Él iría con el poder de Dios a liberar a su pueblo. Dios había oído el clamor. Yo que odié a mi padre por un tiempo, cuando la impotencia y la rabia te lleva a sentir que solo el odio te sostiene, solo la ira te sostiene, vino Cristo a mi corazón y me liberó de aquello. Porque esa es la esclavitud mayor, aquella que te tiene atado a un rencor, a una ira que no puedes sostener, porque estás impotente ante lo que ocurre y deseas que se haga justicia, pero nada ocurre aparentemente. Pero Dios está oyendo tu gemir, oyó mi gemir y me liberó de aquel odio y puso amor por mi Padre. Y pude ir un día después, no un día después, varios años después, hasta su casa con mi hija y mi esposa. Y ver a ese hombre aún esclavo, aún del temor hacia mí, porque yo le había amenazado incluso. Y ver a ese hombre que abre la puerta y yo estoy frente a él. Se asusta, piensa que voy a golpearlo, que voy a vengarme. La historia es larga, no quiero entrar en ese detalle, pero él esperaba eso de mí. Pero cuando le digo, tú me decías, muéstrame a tu Dios, y yo le decía, Dios no existe. Si Dios existiera, haría algo contigo, haría justicia, pero no la hace. Ahora sí quiero mostrarte a ese Dios que viene conmigo. Miraba para todos lados y de pronto, sin darse cuenta él,
yo lo había abrazado con todas mis fuerzas y le estaba diciendo: viejo, te amo, perdóname, perdóname. Yo también te perdono a ti, te amo, viejo. Y la dureza de su cuerpo, la resistencia al cambio, porque cuando viene Dios a ti, no es fácil cambiar. No es algo que ocurre como magia. Es poderoso Dios, pero Él tiene que arrancar de ti lo que ha sido tu sustento durante tu vida: el odio, la rebelión, la ira. Y mi padre luchó por un momento, pero no pudo zafarse hasta que soltó aquello y se volvió alguien frágil, a quien abracé con ternura. Dios había oído su gemir. Dios había oído su gemir. Así como hoy está oyendo el tuyo. Si en este momento dices: no me basta con que me oiga, necesito que haga algo, solo te puedo decir lo siguiente. Ayer compartí de la poca fe que le dice Jesús a sus discípulos cuando están pasando por la tormenta. Hombres de poca fe. No porque no creyeran, estaba ahí el Señor, le hablaron y el Señor respondió, sino que porque no fueron capaces de esperar que la tormenta pasara. Deja que la tormenta pase. Deja que pase, que va a pasar, espérala. Si Dios me ha enviado a hablarte es para decirte que esta tormenta que estás viviendo va a pasar, va a pasar, va a llegar la calma, y no solo la calma, sino que va a llegar un nuevo aliento de Dios a tu vida. Aprenderás algo distinto, tendrás nuevas fuerzas, abrirás las alas como las águilas, correrás, caminarás y no te cansarás, porque Él será tu fortaleza y tu pronto auxilio. Qué maravilloso es saber que la Biblia no es simplemente un libro de cuentos, de historias inventadas, falsas, porque la Biblia se comprueba en la fe de aquellos que creen en la palabra. No son los santos que no provocan jamás un problema o no tienen defectos. No es eso lo que busca Dios. Dios busca a los enfermos como yo, que fueron capaces de pararse después de haber caído rotundamente, haberse levantado y haber puesto la mirada en Él nuevamente. No para demostrarle a nadie nada de mí, sino porque Él me ha levantado y me dice cada día: Iván, espera, que esto pasará, porque he oído tu gemir y voy por ti para liberarte. Que Dios te bendiga.